Buenos días, hermanos, tengo el privilegio de poder compartir hoy con ustedes. Gracias por conectarte a esta transmisión. Hoy tengo el privilegio de compartir la clase, pero antes quiero animarles, hermanos. Estamos a pocas semanas de nuestra segunda fase de la ofrenda especial. Es un esfuerzo que hacemos año con año, un gran sacrificio que hacemos por amor a las misiones y a nuestro querido país. Así que les animo a formar parte de este acto, de esta ofrenda y de este sacrificio que juntos damos a nuestro Dios. Hablando de misiones, también estamos muy emocionados por las puertas que Dios está abriendo en Chimaltenango, soñando con esa nueva misión. Pronto tendremos noticias animantes para toda la iglesia sobre lo que Dios está haciendo y hará en ese departamento. Así que sigamos orando, confiando, animados en Dios y en sus promesas. También quiero aprovechar para felicitar a nuestras hermanas que el día de ayer tuvieron una increíble conferencia, un gran tiempo, una gran reunión con nuestra hermana Olivia Hudson. Espero que haya sido de mucho crecimiento, hermanas, y seguramente será de mucho fruto. Qué increíble todo lo que Dios ha hecho en el ministerio de mujeres de nuestra iglesia en este año. Hoy tengo el privilegio de compartirte la palabra de Dios y vamos a hablar de la generosidad. Nuestro texto está en 2 de Corintios capítulo 9. Y lo que pasaba en ese tiempo es que las iglesias de Jerusalén estaban sufriendo grandes problemas financieros. Había una hambruna, había mucha pobreza. Estaban bastante afectados los hermanos en Jerusalén. Y Pablo, con ese espíritu de generosidad que se le caracteriza, organizó un programa de asistencia para las iglesias de Jerusalén. Estuvieron enviando ofrendas constantes a la iglesia de Jerusalén. Hay indicios de que no fue una sola ofrenda, sino fue más bien un programa de asistencia para las iglesias ahí. Y pues todas las iglesias de Asia estaban colaborando y participando, lo que podemos ver en esos textos. Pero aparentemente la iglesia de Corinto había olvidado este trabajo, esta generosidad. Ellos estaban teniendo muchos problemas internos, divisiones, partidismos, pecados que estaban ellos teniendo en la iglesia. Estaba siendo una iglesia egoísta y habían olvidado la generosidad. Vemos que en 1 Corintios 16 nos enseña de que ellos ya habían comenzado a trabajar, pero lamentablemente todas estas circunstancias los desviaron del propósito que Dios tenía para la iglesia. Y Pablo, en el texto que hoy vamos a estudiar, les recuerda lo importante que es la generosidad. Y esa es la visión que hoy tendremos a través de ver la palabra de Dios. Así que la clase de hoy, el título de la clase de hoy es Generosidad Olvidada. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Padre que estás en el cielo, quiero darte gracias por el privilegio y la oportunidad que me das de compartir esta clase. Quiero pedirte, Señor, que me puedas ayudar. Que sea el texto, que sea la Biblia, sean tus palabras las que hablen, Dios. Que el Espíritu Santo, Señor, me utilice, pero también nos convenza. Que sea el Espíritu quien convenza nuestra mente y nuestro corazón. Que confronte nuestras acciones y maneras de pensar si son contrarias a las tuyas. Pero que también nos aliente si estamos por el buen camino. Padre, que tu Espíritu nos hable a través de tu palabra santa y que este sea un tiempo de edificación y que la semilla que se siembre en nuestros corazones pueda dar mucho fruto, Padre. Gracias te damos por este tiempo y oramos en Jesús. Amén. Generosidad olvidada. Usaremos la nueva versión internacional para esta clase y ahora vamos al punto número 1. Al punto número 1 que es recuerden. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará.
Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La primera parte, la primera palabra que aparece en esta sección es la palabra recuerden. Es un verbo, ¿verdad?, que está conjugado ahí. Recuerden. Los está llamando a ellos a recordar. Esta palabra está escrita en un modo verbal que es el modo subjuntivo. Y lo que nos enseña este modo en el que está escrito el verbo es que Pablo empieza esta sección suplicando amorosamente. Pablo en muchos puntos de la carta usa un tono fuerte, un modo imperativo, de mandamiento, de llevarlos a la obligación de hacer las cosas, la obligación que se tiene en Cristo. Pero en este punto, Pablo no usa ese modo imperativo, sino ese modo subjuntivo, rogando a la iglesia que cambien su manera de pensar, que recuerden la generosidad, que habían olvidado. ¿Sabes? Después de hablar desde el capítulo 8 sobre la generosidad, en la conclusión de la cual está basada esta enseñanza, usa esta palabra, recuerden, esta manera de hablar. Él habla como un padre amoroso que les expresa una verdad que no quiere que sus hijos sigan olvidando. Él les está hablando con generosidad, con amor para con ellos, porque Él no deseaba que ellos olvidaran esto. Ellos lo habían olvidado, la generosidad había sido olvidada por los problemas, las situaciones, las circunstancias y también el pecado y la manera de pensar mundana de la iglesia y sobre todo el egoísmo. Y Él, como un padre amoroso, quiere regresarlos al camino correcto. En todas las dos cartas y todos los escritos de Pablo, pero acá vemos en esta parte final diciéndoles, por favor, hijos míos, recuerden, usando un tono, nosotros lo escuchamos como un mandamiento, pero en el idioma original fue escrito y ellos lo entendieron como un ruego, como algo amable y lleno de amor. Y así es como Dios nos quiere hablar esta mañana a nosotros, ¿sí? Con ese tono de que recordemos esto, es para nuestro propio bien, ¿verdad? Como cuando nuestros padres nos hablan para nuestro propio bien. ¿Sabes? Lo que había pasado con ellos es que lo que habían hecho es que habían olvidado esa generosidad, habían olvidado esa actitud cristiana de ser generoso, de una mayordomía correcta, y Pablo les pide que lo recuerden. También lo que Pablo les enseña en este punto es un principio o una ley. El principio o la ley de la siembra y de la cosecha. Y es lo que él les pide, recuerden esto. Recuerden que hay una simple lógica en esto, pero es fácil olvidarla. Y ustedes lo han olvidado, les dice a los corintios. Por eso les pido que lo recuerden. El dinero y los bienes, aunque son de este mundo, es un medio por el cual nosotros podemos sembrar. Por medio del cual nosotros podemos sembrar nuestros recursos, nuestros talentos. Es una manera por medio de la cual nosotros podemos sembrar. Si se siembra con abundancia, se cosechará con abundancia. Esto es lo que Pablo está diciendo. Y contrariamente, si no se hace así, pues tampoco se va a cosechar. Esto respalda algo que es un principio, el principio de esa bendición de Dios. En algunos manuscritos dice, el que siembra en bendición, cosechará en bendición, ¿verdad? Y es así, la siembra, el poder dar, es una bendición. Y hay que hacerlo de alguna manera. Aquí vemos, la manera es abundantemente. Eso es el adverbio que está ahí calificando al verbo, diciendo, mira, hay que sembrar, claro, yo siembro, pero ¿cómo debo de hacer? ¿Cómo debo de sembrar? Debo de sembrar con abundancia. Debo de ser generoso. No debo de olvidar la generosidad. También vemos que podríamos cambiar esto y podemos confundirnos y pensar, entonces esta escritura
¿Respalda el evangelio de la prosperidad? ¿Respalda lo que dicen esos falsos pastores sobre la prosperidad? Sobre que si sembramos y pactamos con el Señor, vamos a recibir. No respalda esa falsa doctrina. Porque si leemos en la misma carta y en la misma sección, en el capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. O sea, estas personas no daban porque eran ricos, ellos daban aún siendo pobres. Entonces, el mismo capítulo o el mismo libro nos enseña de que esto no respalda una falsa doctrina, porque la bendición no siempre va a ser material. Dios puede dar esa bendición y esa cosecha en muchas formas, en muchas maneras, y muchas veces lo puede dar espiritualmente, con salud, con amigos, con esperanza, con paz, con gozo, con tantas cosas. Dios va a hacer que esa cosecha abunde. O sea, que no lo hacemos por dinero, pero sí hay un principio que es bíblico. También vemos que dice en esta escritura del capítulo 8, versículo 2, dice generosidad. Utiliza esa palabra, ¿verdad?, que estamos tratando hoy. También se puede traducir sinceridad. La misma palabra significa generosidad y significa sinceridad, o ambas pueden darnos el significado de esa palabra. ¿Sabes? Esto es lo que vemos también en el versículo 7. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. O sea, es un acto sincero. Cada uno. Es algo personal. El poder dar a los demás, el poder ser generoso con Dios, con la iglesia, con las misiones, con los necesitados, es una decisión personal al final. Cada uno decide en su corazón. O sea, la generosidad verdadera viene del interior, es sincera. No de mala gana, dice, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Generosidad es dar, hermano, con alegría, no de mala gana, ¿verdad? ¿Por qué a veces nos molesta cuando se habla de dar? ¿Por qué a veces nos hace sentir incómodos cuando se habla de dar? Porque la verdad no somos generosos, porque nuestra naturaleza, nuestro corazón no es generoso, no es sincero. Por eso nos molesta muchas veces cuando se habla de dar, de poder colaborar. Resulta molesto, no lo vemos como una oportunidad de poder ser agradecidos, de poder colaborar y de poder sembrar. No lo vemos así, sino a veces lo vemos con molestia. ¿Por qué? Porque no somos generosos. Pero el que es generoso da con alegría, da con alegría. Algunas aplicaciones de este punto. Este punto nos da algunas aplicaciones. Hoy quiero dar aplicaciones punto por punto, porque la verdad es muy rico el pasaje en lo que hoy vamos a aprender. ¿Qué aplicaciones podemos tener en este punto? Debo recordar la generosidad olvidada. Debo de recordar esos principios de generosidad y debo de recordar que Dios me llamó para dar, no para recibir, ¿sí? Y debo de pensar, si hoy mi generosidad ha sido olvidada, ya no soy una persona generosa o no lo he sido nunca, debo de recordarlo hoy, ¿verdad? Debo de recordar esa generosidad olvidada. También debo de reflexionar en mi cosecha, ¿sí? Entendiendo este principio. ¿Qué estoy cosechando hoy? ¿Qué estoy cosechando hoy? ¿Cuál es la cosecha que hoy yo estoy recibiendo? ¿Cuál es la cosecha que hoy yo estoy teniendo? Debo de reflexionar en esto. Debemos de pensar, muchas veces hay factores externos, muchas veces Dios puede probar también nuestra fe y puede llevarnos a situaciones de escasez o situaciones difíciles, pero a veces, hermano, y muchas veces es solamente una cuestión de cosecha. Dios a veces ni tiene que ver en eso, es lo que hemos nosotros sembrado. Pero debo de reflexionar. No siempre es así, pero es importante la reflexión. Número 3, debo de dar con alegría, generosidad y sinceridad. ¿Sí? Ese es el principio. No me beneficia en nada a mí. Puedo beneficiar a otros, pero a mí personalmente no me beneficia si no lo doy con alegría. Tengo que darlo con alegría, con generosidad
y con sinceridad. Y también debo de entender que Dios ama y se regocija en alguien generoso. O sea, Dios ama a todos, decimos, ¿verdad? Y claro que Dios ama a todos, pero esa expresión que Pablo utiliza significa Dios se regocija, Dios ama, Dios se goza, ¿verdad? Siente gozo al ver a alguien generoso. Y eso es lo que produce la generosidad en el corazón de nuestro Dios. Puedes imaginar entonces qué produce la avaricia. Estas son buenas aplicaciones que podemos tener en nuestra vida. ¿Por qué Dios nos pide que seamos generosos? ¿Por qué Dios nos pide que seamos generosos? Y ese es el punto número 2. De Dios es todo. Quiero contarte una historia. Un padre en el altiplano mandó a sus 3 hijos a estudiar acá a Guatemala y les enviaba dinero para los gastos de cada mes. Pero todo lo hacía por medio del hermano mayor. Él debía distribuir la riqueza entre todos, por así decirlo, no riqueza, los bienes, debería de distribuirlos entre todos. Como hermano mayor, aún él tenía una porción de dinero un poco mejor que los demás, ya que era el hermano mayor, pero también tenía varias responsabilidades que cumplir. Pero él, lamentablemente, no daba el dinero a sus hermanos con alegría. Los hermanos le rogaban, le suplicaban por el dinero y él era tacaño con sus hermanos. Tenía muchas excusas y pretextos, tales como: vos te lo gastás muy rápido. Otro era: vos te has portado mal. Él se había convertido ya no en un administrador de los bienes, sino en un juez de sus hermanos. Cada vez que el hermano mayor a las cansadas les daba, lo hacía con enojo, con amargura y con tristeza. Le dolía en su corazón el darles. Se pueden imaginar las peleas que tenían esos 3 hermanos. Al final el padre se enteró de la situación, ya era insostenible, y reprendió fuertemente a su hijo mayor. Hijo, ese dinero nunca fue tuyo. Yo te lo daba a ti para que lo administraras y lo distribuyeras. Yo con mucha generosidad te daba más que a tus hermanos, pero aún así olvidaste lo que tanto te enseñé. Y es a ser buen administrador, pero también a ser generoso. Hemos sido de recursos limitados, pero siempre generosos con tu mamá. Desde ahora en adelante uno de tus hermanos será el que administre el dinero, uno que represente más mis valores de generosidad y de administración y que gaste el dinero como yo lo gastaría si estuviera allá en Guatemala con ustedes. Esta historia nos puede mostrar un poco lo que es una mala administración de los recursos que no son de uno. Y algo que debemos de entender es que nuestros recursos son de Dios. Dios lo da todo. Veamos en los versículos del 8 al 11. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos. ¿Qué vemos en la escritura? Dice, Dios puede hacer, ok, es Dios. Luego vemos más adelante en el versículo 9, repartió. ¿Quién repartió? Dios. Luego en el versículo 10 dice, el que le suple la semilla. ¿Quién es el que suple la semilla? Dios. También dice él le suplirá pan. ¿Quién es ese él? ¿O quién es el que le suplirá? Es Dios. Aumentará. ¿Quién aumentará? Es Dios. Y hará. ¿Quién hará? Dios. Versículo 11. Ustedes serán. Voz pasiva, ¿quién serán? ¿Quién es? Es otro el que lo hará por ustedes. ¿Y quién es ese otro? ¿Quién es ese agente de esa acción de ser enriquecidos? Es Dios el que enriquece. Para que en todo, y viene el propósito,
para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y lo vamos a ver más adelante, este punto. Dios es quien todo lo da, hermano. Dios es quien todo lo da. Y nosotros debemos de cambiar nuestra manera de pensar, porque no es nuestro dinero, es el dinero de Dios. No son nuestros recursos, es el recurso de Dios. Aquí en estas escrituras, estos versículos nos pueden mostrar cómo Dios es parte principal de la obra. Él es el que todo lo produce, Él es el que reparte, Él es el que suple, Él es el que provee, Él es el que hace, Él es el que aumenta, Él es el que enriquece. Él lo hace todo. Todo lo hace Dios. Dios es el dueño de todo, hermanos. Y nosotros solamente nos toca administrarlo, cuidarlo. Administrarlo no como que es nuestro dinero, como el hijo mayor que sentía, es mi dinero, yo hago lo que quiera con él. Si yo quiero le doy a mis hermanos, si no, no le doy. Si yo quiero les proveo y si no, no les doy. No, no te lo mereces, no te lo doy. Pero él no es el dueño, era el dinero de su papá. Y lo mismo sucede con nosotros. Nosotros estamos equivocados porque pensamos que trabajamos. Yo trabajé, yo luché, yo hice mi trabajo, yo cumplí mis responsabilidades y tengo mi salario. Pero hermano, no es mi salario, es Dios el que me lo da. Porque es Dios el que provee todo, me dio la salud, me dio la inteligencia, me dio el empleo, me dio los medios, me dio todo lo necesario. Una de esas cosas Dios las hubiera movido, una tan importante como la salud, y yo ya no puedo generar, yo ya no puedo producir. Es Dios el que todo lo da. Y esa es la mente, es un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad. Dios es quien enriquece, el que provee. Pero la Escritura dice que hay un motivo, ¿sí? Si leemos el versículo 11, dice, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, espiritualmente, serán enriquecidos materialmente, emocionalmente, familiarmente, serán enriquecidos por Dios hay un propósito, es una partícula de propósito, nos dice hay un propósito principal, para que en toda ocasión puedan ser generosos. No es por nosotros, no es para nosotros, sino Dios quiere usarnos a nosotros para poder ser generosos con otros. Dios quiere usarte a ti, hermano. Lo que Dios te da, lo consideres mucho o lo consideres poco, lo que Dios te da, Él te lo da con gusto, con amor, para que lo disfrutes, dice la Escritura en Timoteo, pero también para que seas generoso, para que lo puedas compartir con alguien más. ¿Qué aplicaciones nos deja este punto? Debo entender que de Dios es todo y todo lo que da. Debo de entender que Dios es el que todo lo da. Eso es lo que debo de comprender. Número 2, debo entender que mi papel es ser un administrador. Debo de cambiar mi manera de pensar. Debo de ser un buen administrador de los recursos de mi Dios. Y también debo de entender que el propósito de la bendición de Dios es que pueda ser generoso. Dios me bendice para que yo pueda ser generoso con los demás. Entender esto, hermano, es muy importante para qué visión tenemos hacia los recursos que Dios nos da. Es muy importante este entendimiento, porque lamentablemente el ser humano se cree dueño de su vida y de su dinero y se aferra a él como un perro con un hueso, pero no es suyo, le pertenece al Señor. Y si nosotros no estamos siendo generosos, si nosotros no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos bendice, estamos robando a Dios, estamos entristeciendo a Dios y estamos defraudando a Dios. Así como ese padre se sintió defraudado de su hijo mayor, así Dios se siente defraudado de nosotros cuando no estamos administrando correctamente los recursos que Él nos da. De Dios es todo, hermano. Alabado sea Dios. Todo lo que tenemos, esos panitos, esos frijoles, esos huevitos, ese arroz, lo que Dios te haya proveído, lo consideres mucho o poco, todo
nos lo ha dado nuestro Señor. Veamos el resultado de la generosidad en los receptores de la generosidad. ¿Cuál es el resultado? Y algo que es importante, y lo vamos a leer el final del versículo 11, dice: y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Aquí vemos el resultado, y el resultado es gratitud. El resultado es gratitud. Si revisamos el texto podemos ver, resulta en acción de gracias a Dios. Versículo 12, que es un servicio sagrado. Versículo 12 también, redunda en abundante acción de gracias a Dios. Ellos alabarán a Dios. Versículo 13, además las oraciones de ellos por ustedes expresarán afecto. ¿Qué vemos? ¿Cuál es el resultado? Es gratitud. Gratitud a Dios. La ayuda recibida cuando somos agradecidos por lo que alguien nos da, nos lleva a ver a Dios. La ayuda hace que el receptor vea al cielo y diga: gracias Dios. Gracias Dios que te has acordado de mí. Gracias Dios que te has acordado de mí. Gracias Dios que me has visto con agrado. Y la persona ve a Dios porque ve que hay una respuesta para sus oraciones. ¿Por qué? Porque clamó a Dios y por medio de alguien más esa ayuda llegó. Esa ayuda llegó. Ese apoyo llegó. Y vemos a Dios y vemos a Dios. Una historia que he contado en otras ocasiones. Esta persona son hermanos de Shela y sucedió allá en Shela, ¿verdad? Hace muchos años ya. Y este hermano había perdido su trabajo, no tenía trabajo desde hace un buen tiempo, y él estaba ahí sentado en la sala, pues ahí triste, desanimado, ¿verdad? Y llega su esposa, y ellos tenían hijos, ¿no? Llega su esposa y le dice: mira, no hay nada para cenar, no hay nada, absolutamente nada para cenar, lo único que hay es un poco de azúcar, le dijo. Ellos afuera de la casa tenían una planta ahí de té de limón. Entonces ella le dijo: voy a hacer té de limón, voy a entrar y voy a hacer té y pues tomemos té, ¿verdad? Con el azúcar que hay ahí y ya con eso pues nos dormimos, ¿no? Y el hermano pues se sintió tan mal, le dijo: vaya, anda, le dijo, anda a arrancar ahí el té. Y él se arrodilló y se puso a orar a Dios y le pidió a Dios que lo ayudara, que le mostrara su amor, que por qué él estaba viviendo así, por qué estaba pasando esto. Terminando de orar, ellos estaban ya haciendo el té cuando tocan la puerta de su casa y era una hermana de la iglesia y esta hermana llevaba una despensa para ellos. ¿Verdad? La verdad lo cuento ahorita y siento mucha emoción, ¿no? ¿Verdad? Y esto me hace creer que Dios existe, hermano. Esto y muchas cosas más, pero esto es una muestra de que Dios escucha. Es impresionante, no puede ser una casualidad. Y ellos la recibieron lo que le dieron, y por lo menos en ese instante, ¿verdad? No sé, al final los humanos podemos cambiar, pero en ese momento él vio al cielo y dijo: Dios, gracias. Oró, se fue a arrodillar y dio gracias a Dios, ¿verdad? Y esa acción, esa generosidad produjo en él gratitud principalmente a Dios y también a esta persona. ¿Sabes, hermano? Eso hace la generosidad. Hace que personas están orando y ven la respuesta de Dios a través de tu mano, y su fe en Dios crece porque hay respuesta por medio de los hijos de Dios.
También la Escritura dice que es un servicio sagrado. Dice. Lo material no es material al final. Lo material no es material, sino al final es espiritual. Lo que se hace por la iglesia, lo que damos a la iglesia, lo que damos a las misiones, lo que damos a los necesitados es sagrado. Es sagrado, hermano. Es sagrado. No es algo que se tira, no. No es un desperdicio. Es sagrado, hermano. Es un servicio sagrado, dice Pablo. Es santo. Ese recurso que separamos y lo damos para Dios, para la iglesia, para los necesitados, para la ofrenda especial, las misiones, el templo, nuestras familias, la gente que amamos, lo que tú decidas. Pero cuando separamos para dar y somos generosos de corazón, este es un servicio sagrado. ¿Sagrado por qué? Porque Dios es quien lo recibe. Dios es quien santifica la ofrenda, dice la Biblia. El Antiguo Testamento nos enseña que la ofrenda es santificada por Dios. Y así es, la generosidad es santificada por Dios. Ellos alabarán a Dios porque dirán, los hijos de Dios sí existen, dice la Escritura. Ellos verán los hechos, verán que son fe y hechos, porque la Escritura dice acá que ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo. Porque hay personas que dicen que son cristianos, que hablan que son cristianos, que se llenan la boca, pero no son generosos. Entonces no hay concordancia. Pero estas personas iban a alabar a Dios porque iban a decir, ellos dicen que son cristianos, pero es cierto. Ellos dicen que aman la iglesia y es cierto. Ellos dicen que aman al pueblo santo y es cierto. Es cierto y alabamos a Dios porque sus acciones acompañan su confesión de fe. No solo dicen Jesús es mi Señor, sino lo viven y lo demuestran con su generosidad. Lo demuestran con sus acciones, no con sus palabras. Las palabras se las lleva el viento y las justificaciones también se las lleva el viento. Y las excusas cualquier hombre las puede sostener, pero no podemos sostenerlas frente a Dios. Dios sabe la verdad. Y algo que es importante es que estas personas alabarán a Dios y dirán, existen los cristianos verdaderos. La iglesia de Dios existe. Ellos orarán, también dice, con amor, con afecto, por quienes dieron. Ellos orarán por ellos y orarán con amor por ellos. O sea, los receptores de la ayuda amarán tan más. Su corazón se moverá también. Habrá unidad. Habrá unidad. Estas iglesias de Jerusalén que habían despreciado a los gentiles, que habían hecho de menos a los gentiles, al recibir esa ayuda, lo que ellos iban a hacer, dice Pablo, es agradecer a Dios y orar por ellos con amor. ¿Qué iba a pasar? La unidad. La unidad. ¿Por qué podemos estar unidos? Guatemala, Xela, Escuintla, Tapachula. ¿Por qué hay unidad entre nuestras iglesias en Guatemala? Porque hemos sacrificado juntos. Porque ellos han visto que existen los cristianos en Guatemala. Los verdaderos discípulos, los que entienden la gran comisión. Los que aman a Dios y aman al pueblo santo y quieren ver discípulos en todos los lugares, son los que dan y ofrendan y visitan las iglesias y oran por ellos y animan a los hermanos y ellos dan gracias a Dios por la iglesia en Guatemala, porque ven ese sacrificio y así en muchos lugares del mundo podemos ver estos efectos de gratitud y de bendición. ¿Por qué? Porque hubo generosidad. El Señor bendice a quienes hicieron posible esto. Sí, hay gratitud también en el corazón del Señor por quienes han dado, y han entregado su corazón. ¿Sabes? Esto es muy importante en nuestras vidas. Dice la Escritura también, ¿verdad? Acá que Dios, dice, expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios.
sobreabundante gracia. Uperbalo es la palabra en griego y significa algo mucho más grande, algo superior, un excedente, tener de más. Y hermano, ¿no es cierto esto? ¿No hemos recibido de más? Hermano, de verdad en la iglesia en Guatemala tenemos tantas bendiciones. Podemos tener tantas cosas que tenemos de más. Tenemos para dar. Pero personalmente también tenemos para dar. Dios nos ha dado no solo un par de zapatos. No nos ha dado solamente un plato de comida. O una sola cobija. O muy escasos recursos. Dios nos ha dado, hermano. Dios ha sido generoso con la mayoría de nosotros. Y ha proveído para que podamos ser generosos. Dios, la gracia de Dios con nosotros ha sobreabundado. O sea, tú puedes decirle a Dios, Dios, tú has sido un avaro conmigo, Dios, tú has sido alguien no generoso conmigo. ¿Tendrías esa calidad para decirle eso a Dios? ¿Tendrías eso? ¿Tu boca podría decir eso? ¿Eso es lo que hay en tu corazón? ¿O decimos, no, Dios me has dado de más? Dios me has dado de más. Dios me has dado una sobreabundante gracia, porque es inmerecido todo lo que tengo, todo lo que soy es inmerecido. Tú me has dado tanto, Señor. Y eso debe de venir de nuestro propio corazón para con Dios. Y ese corazón nos lleva a dar. Pero el que piensa que no tiene, que siempre es pobre, que Dios no me ha dado, que nunca va a tener para dar. Solo va a pensar en sí mismo. Aplicaciones de este punto. Debo entender todo lo que produce la generosidad. Gratitud, alabanza, amor, afecto y oraciones. Debo empezar por ser agradecido con la sobreabundancia que Dios da a mi vida. Debo de empezar con eso. La generosidad no va a venir de un ingrato. La generosidad va a venir siempre de un corazón agradecido. Y debo entender que la gratitud se expresa mejor en generosidad que en palabras. ¿Sí? Ese es el medio para poder nosotros mostrar nuestra gratitud, la generosidad. Finalicemos en el versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Inefable significa inescrutable, sin precio, más allá de lo que podemos decir. Inefable significa hemos recibido tanto que no podemos expresarlo con palabras. Recibimos a Cristo Jesús en nuestra vida, la mayor de las gracias y dones. No podemos cuantificar todo lo que Dios nos ha dado. Gracias a Dios, su don, su regalo inmerecido, todo lo que Dios nos ha dado no puede expresarse con palabras. No podemos contarlo, no podemos expresarlo con palabras. Solo se puede ser agradecido y expresarlo con generosidad, con dar alegremente y con sacrificio. Hermano, tu naturaleza, tus problemas, tu situación o la misma avaricia ha hecho que olvides la generosidad. Tu ignorancia bíblica, el entender mal las cosas, de dónde viene todo, te ha hecho olvidar la generosidad. El pensar solo en ti, en tus dificultades, deficiencias, te ha hecho olvidar la generosidad. El ver a los que tienen más y sentir molestia, celos, sentir eso en tu corazón, envidia, te ha hecho olvidar la generosidad. El simplemente, las prisas, el día a día, te ha hecho olvidar la generosidad. La palabra de Dios nos dice que hoy es un buen día para recordarla y empezarla a vivir. Feliz domingo, que vivamos un domingo increíble hoy. Un domingo donde tendremos sobreabundancia en nuestra mesa. De verdad,
No, yo no voy a tener sobreabundancia. Sí, hermano, compárate, ve cómo vive la mayoría de nuestros paisanos. Te darás cuenta que Dios ha sido muy generoso con nosotros. Así que disfruta este domingo, disfruta este resto de domingo de la sobreabundancia que Dios te ha dado y decide ya no olvidar más la generosidad. Que Dios les bendiga.